Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de luz y de momentos que les saquen una sonrisa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a despertar muchas emociones, curiosidades y, por qué no decirlo, alguna que otra lágrima de nostalgia en ustedes. Vamos a hablar de recuerdos, de esos tesoros que guardamos en el corazón, esas joyas que el tiempo va puliendo hasta hacerlas brillar con luz propia, y que a veces toman la forma de personas que marcaron nuestra vida, dejando una huella imborrable. Y si les digo que vamos a hablar de recuerdos con alguien que ha brillado intensamente en el panorama internacional, alguien que nos dejó imágenes, momentos y emociones inolvidables que resonaron en millones de hogares, ¿se imaginan de quién podría ser? Sí, lo han adivinado. Hoy vamos a hablar de los recuerdos con el carismático y talentoso Can Yaman. Sé que para muchos de ustedes, al igual que para mí, la época en la que compartimos pantalla con Can Yaman fue un periodo realmente especial, un torbellino de emociones, de proyectos que nos atraparon desde el primer instante y nos transportaron a mundos de fantasía, y por supuesto, de una química que traspasaba la pantalla, que se sentía en el aire, y que conquistó a audiencias de todo el mundo, rompiendo barreras idiomáticas y culturales. Y hoy quiero compartir con ustedes mis recuerdos más preciados, esas pinceladas de vida y de trabajo que guardo con tanto cariño de ese tiempo. Un tiempo de aprendizaje, de crecimiento y de momentos que, sin duda, se han convertido en parte de mi historia personal y profesional. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, a que activen esa campanita que les avisará de cada nuevo vídeo, y se preparen para un viaje por la memoria que promete ser muy emotivo, auténtico y, espero, inspirador. Recuerdo perfectamente cuando empezamos a trabajar juntos en aquel proyecto que marcó un antes y un después en nuestras carreras. Había una energía palpable en el set, una atmósfera cargada de expectación y de profesionalismo, pero sobre todo, de esa chispa única que solo surge cuando dos personas conectan de verdad, cuando las miradas se cruzan y se entienden sin necesidad de palabras. Can es un profesional increíblemente dedicado, un actor que se entrega por completo a sus personajes, que los vive y los respira hasta el último aliento, y eso se sentía en cada escena que grabábamos, en cada gesto, en cada palabra. Su compromiso era contagioso y te impulsaba a dar lo mejor de ti mismo. Pero más allá del rigor profesional, lo que realmente me quedó grabado a fuego fue su carisma arrollador, esa forma de ser que te hacía sentir cómodo casi al instante, incluso en medio del estrés de las grabaciones, y que a la vez te contagiaba su entusiasmo, su pasión por lo que hacíamos. Había un respeto mutuo, una admiración sincera por el oficio de actuar, por el arte de contar historias, y eso es algo fundamental, algo que marca la diferencia para que un proyecto salga adelante y, sobre todo, para que la experiencia sea verdaderamente enriquecedora y memorable. Cuando pienso en las escenas que compartimos, mi mente se inunda de un sinfín de imágenes, de momentos que se han quedado grabados a fuego en mi memoria. Cada día de rodaje era una pequeña aventura, una oportunidad para explorar nuevas emociones y para construir personajes que resonaran con el público. Había momentos de pura comedia, donde las risas resonaban en los pasillos del estudio, esas carcajadas espontáneas que nacen de la complicidad y de la alegría de hacer algo que te divierte. Y luego inevitablemente venían las escenas más intensas, aquellas donde teníamos que desnudarnos emocionalmente, donde debíamos transmitir sentimientos profundos, vulnerabilidad, pasión desenfrenada, dolor desgarrador. Y en esos momentos, la conexión entre los actores es clave. Es un pacto tácito de confianza, de entrega. Tienes que confiar ciegamente en tu compañero de escena, sentir su energía, su respuesta, su apoyo. Y con Can, esa conexión era fluida, orgánica, casi telepática. Era como un baile donde ambos nos dejábamos llevar por el ritmo de la historia, por las emociones que dictaba el guión, por la fuerza de nuestros personajes. Y cómo no mencionar el impacto que tuvieron nuestras series a nivel mundial. Fue algo que superó todas y cada una de nuestras expectativas, un fenómeno que nos dejó atónitos. Ver cómo las historias que creábamos en Turquía, con tanto esfuerzo y dedicación, llegaban a rincones inimaginables del planeta, como la gente de diferentes culturas, con sus propias realidades y vivencias, se emocionaba con nuestros personajes, con nuestras historias de amor, de superación, de conflicto, de anhelos. Fue algo verdaderamente alucinante, una experiencia que te hace replantearte el poder del arte para unir a las personas. Recuerdo las giras, los eventos multitudinarios, la cantidad de gente que se acercaba a nosotros, a menudo con lágrimas en los ojos, para expresar su cariño, para contarnos cómo nuestras historias habían impactado sus vidas.
Y en esos momentos uno se da cuenta de que el trabajo que haces, las horas de esfuerzo, las noches de desvelo, tienen un alcance y un significado que van mucho más allá de lo que uno podría llegar a imaginar. Y en este éxito global, Khan, con su personalidad arrolladora, su talento innato y su magnetismo natural, fue una pieza absolutamente fundamental. Su carisma, esa forma tan genuina de conectar con la audiencia, de hacerles sentir parte de la historia, hizo que los personajes cobraran vida de una manera espectacular, inolvidable. Pero la actuación, más allá de las cámaras y de los focos, también tiene sus momentos de pausa, de conexión humana. Y más allá de las escenas, recuerdo nuestras conversaciones. Hablábamos de todo un poco, de nuestros sueños, de esas ambiciones que nos mueven, de nuestras inquietudes más profundas, de la vida misma, de sus misterios y de sus maravillas. Siempre fue alguien muy abierto, con una gran curiosidad por aprender, por entender el mundo que le rodeaba, por expandir sus horizontes. Había momentos de descanso en el set, esas pausas entre escena y escena, donde simplemente nos relajábamos, compartíamos anécdotas de nuestras vidas, nos reíamos de tonterías, de esas pequeñas cosas que te hacen sentir humano. Esas interacciones sencillas, esos instantes de humanidad y de camaradería entre proyecto y proyecto, son los que realmente construyen los recuerdos, los que llenan de calidez esos momentos compartidos. Y los míos con Khan están repletos de esos momentos, de esas pequeñas grandes cosas que tejen la trama de una amistad o de una relación profesional fructífera. A veces me preguntan si hay alguna escena en particular que guarde con especial cariño, una escena que se haya quedado grabada en mi corazón por encima de las demás. Y es sinceramente muy difícil elegir solo una, porque cada una tuvo su propio encanto, su propio desafío, su propia magia. Pero sí que recuerdo la intensidad de ciertos momentos dramáticos, esas escenas donde tuvimos que poner toda nuestra alma, toda nuestra energía, toda nuestra vulnerabilidad para transmitir la emoción cruda y pura. Y por supuesto las escenas de romance, claro que sí, esas que hicieron suspirar a tantos espectadores, que encendieron la chispa de la pasión en la pantalla y en los corazones de la audiencia. Creo que lo que hizo que esas escenas, y en general la conexión entre nuestros personajes, funcionara tan bien, fue la autenticidad, la honestidad. Intentamos dar lo mejor de nosotros mismos, ser fieles a los personajes que interpretábamos, y creo que esa honestidad, esa verdad en la interpretación, se reflejó de manera palpable en la pantalla. Por supuesto, no todo es color de rosa en el mundo de la actuación, como en cualquier profesión que exige tanto. Hay momentos de estrés, de largas jornadas de trabajo que se extienden hasta la madrugada, de presiones, de exigencias. Pero cuando tienes a un buen equipo a tu lado, a compañeros con los que puedes contar, con los que puedes compartir la carga, la experiencia se vuelve mucho más llevadera, e incluso gratificante. Y con Khan siempre sentí esa camaradería, esa fuerza de equipo. Había un espíritu de colaboración, de querer sacar adelante el proyecto juntos, de apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Y eso, créanme, es algo invaluable en esta industria. Hoy, mirando atrás, esos recuerdos con Khan Yaman son, sin ninguna duda, un tesoro. Un tesoro de experiencias compartidas, de proyectos exitosos que nos abrieron puertas y nos llevaron a nuevas cimas, de momentos que nos unieron en el camino de la actuación, en la aventura de contar historias. Son recuerdos que me hacen sonreír, que me traen a la mente la energía, la pasión y la dedicación que pusimos en cada escena, en cada proyecto. Son la prueba tangible de que cuando se combinan talento, trabajo duro, dedicación y esa chispa especial de conexión, se pueden crear cosas maravillosas, cosas que perduran en el tiempo y en el corazón de la gente. Y esto me lleva a reflexionar sobre la importancia de esos momentos que compartimos con las personas que pasan por nuestra vida, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Cada encuentro, cada proyecto, cada conversación, deja una huella, una marca imborrable. Y es nuestra labor, nuestra responsabilidad, cuidar y valorar esas huellas, convertirlas en esos tesoros que nos acompañan, que nos nutren, que nos hacen crecer y que dan sentido a nuestro camino. Los recuerdos con Khan son un capítulo muy bonito en mi carrera, un capítulo lleno de aprendizaje, de éxito y de momentos compartidos, uno que siempre recordaré con gratitud infinita y sobre todo con una sonrisa en el rostro. Espero de corazón que hayan disfrutado de este pequeño viaje por mi memoria, de esta inmersión en los recuerdos de una época tan significativa. Me encanta poder compartir estas vivencias con ustedes, ustedes que son el verdadero motor de este canal, la razón por la que seguimos creando y compartiendo contenido. Y ahora me encantaría saber su opinión, escuchar sus voces.
¿Qué les parecieron las series que compartimos? ¿Tienen algún recuerdo especial de esa época que quieran compartir conmigo? ¿Hubo alguna escena o personaje que les haya marcado especialmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos e interactuar con cada uno de ustedes, sentir esa conexión que creamos juntos. Su participación es lo que hace que este espacio sea tan especial, tan vivo. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha emocionado o les ha traído buenos recuerdos, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que puedan disfrutar de esta charla, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Gracias de corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional, por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y espero, más momentos que nos hagan vibrar juntos. Un abrazo enorme.